Muy bien, estamos hoy en la sexta parte, el quinto dinosaurio. Hay dinosaurios, dentro del corazón. De esta serie que llamamos Dueño de mis emociones. Dueño de mis emociones porque no queremos que ninguna emoción nos controle. No queremos que ninguna emoción sea el jefe de nuestra vida. No queremos que ninguna emoción sea aquella que pueda ser el dueño. Y vamos a ver el peor jefe de todos, ¿Cuántos tuvieron un jefe malo en la vida? Un patrón malo, un patrón malo. Qué feos esos tipos, ¿no? Pero hay un jefe que está siempre con nosotros y es el peor jefe. Y esta serie es cómo decir no a las emociones que compiten por el control de nuestra vida, que compiten por el control de nuestro estado de ánimo, que compiten por el control de nuestro humor, que compiten por el control de nuestra boca. Emociones que compiten por el control. Hay una competencia, porque ellos quieren ser el dueño de nuestra vida, el dueño de nuestro humor, el dueño de nuestras palabras. Y nuestra boca y nuestro humor pueden meternos en problemas graves. Y estas emociones, cuando toman el control, nos meten en problemas todo el tiempo. Y ciertamente va a romper y va a minar las relaciones más importantes. ¿Cuántos hicieron lío con su boca en esta semana? Recuérdenlo. Y uno diría, no quise decirlo, pero como siempre Jesús no está de acuerdo con nosotros. Y Él dice, porque lo que sale de la boca, ¿de dónde viene? Viene del corazón, te agitaron, alguien te dijo algo, el perro ladró, el vecino puso música fuerte. Lo que sale de la boca viene de donde, diga conmigo bien fuerte, proviene del corazón. Y eso es lo que contamina al hombre. No contamina al hombre tu vecino ni tu pariente. Está contaminado porque dejaste que haya cosas que entren. Porque el sabio Salomón nos dijo, por encima de todo, que tenemos que guardar nuestro corazón. Por ahí se alojan cosas feas, palomas podridas. ¿Se acuerdan de las palomas? Cada vez que hay una palomita muerta por ahí, así puede estar tu corazón, con una paloma podrida contaminando tu corazón y todo lo que sale de ahí. Y en esta serie hemos aprendido algunas cosas importantes. Hemos aprendido que le dijimos a la culpa, no sos mi jefe. Vamos juntos, a ver, culpa, no sos mi jefe. También hablamos del enojo y dijimos juntos, enojo, vamos, enojo, no sos mi jefe. Hablamos de la codicia, por eso hay que dar. Y decimos juntos, codicia, no sos mi jefe. Y el domingo pasado hablamos de una de esas jefes que a nadie le gusta tener, pero que todos hemos reconocido que algo tenemos cada vez que sentimos que a alguno le va mal, que nos gusta que le vaya mal, y le festejamos y decimos, bien, ¿se acuerda de eso? Dijimos, envidia, no sos mi jefe. Vamos, envidia, no sos mi jefe. Pero hoy vamos a hablar del peor jefe, el peor de todos, que es el miedo. Y nadie quiere que el miedo, ni la preocupación, incluso la ansiedad nos domine. Para la mayoría de nosotros, la preocupación, el miedo, la ansiedad nos aqueja como un jefe que nos domina. Y lamentablemente va de relación a relación, se convierte en diferentes entornos, pero siempre el miedo está ahí dando vuelta. El gran problema del miedo, ya lo sabemos, es que nos roba oportunidades, porque cuando uno tiene miedo se pierde oportunidades, interfiere en las relaciones porque uno tiene miedo, entonces se convierte muy posesivo en las relaciones, especialmente los papis, tienen miedo de que los hijos sufran o que no sufra que uno tuvo o no tuvo, especialmente la parte económica, otras cosas. Entonces también uno se convierte en un padre sobreprotector y arruina la vida de los chicos. Eso también puede afectar nuestro matrimonio porque tenemos miedo por las cosas que pasan, miedo de quedar solo, entonces uno se mete con cualquier persona con tal de no estar solo. Los miedos pueden arruinarte, hasta te quitan el sueño. Ahora, el miedo obviamente no siempre es malo, ¿no? Porque nosotros como seres humanos hemos crecido y avanzado gracias al miedo, ¿no es cierto? Los primeros seres vivos que hubo en esta tierra, de repente veían que lo podían matar animales y tuvieron miedo y se fue a una caverna. Primero vivían sueltos por ahí, después se fue a una caverna. Y así el ser humano permanentemente, gracias al miedo a las cosas, fue creciendo. Porque el miedo es el subproducto de nuestra capacidad como seres humanos de acumular conocimiento y proyectar ese conocimiento hacia el
futuro. Todo el miedo que uno tiene hace que uno ahorre, el miedo de haber visto programas económicos desastrosos, cada vez que ve uno parecido, uno hace algo para protegerse. Entonces, todo el tiempo esos miedos nos ayudan a crecer. El miedo te ayuda a crecer, y eso es algo bueno, ¿no? Nos protege ante peligros, nos motiva a tomar precauciones, nos ayuda a evaluar situaciones y a desarrollar habilidades. Porque crea el potencial de preguntarse una frase que es la clave, ¿no? ¿Qué pasaría si? Entonces uno hace algo, el miedo, ¿qué pasaría si pasa esto? Yo hago esto. ¿Qué pasaría si pasa lo otro? Yo hago esto. Siempre hay un qué pasaría si y yo actúo para mejorar mi vida, y esto es lo bueno que hace el miedo. Ahora, el problema es, y justamente con esta frase, que cuando esto se vuelve mi jefe, me paraliza. Porque cada vez que yo pienso, ¿qué pasaría si a mis hijos le pasa tal cosa? Me paraliza. ¿Qué pasaría si me quedo sin esto? Me paraliza. ¿Qué pasaría si me quedo solo? Me paraliza y empieza a arruinar mi vida. Y me desestabiliza el miedo, porque me da como un peso. Y este monstruo grande, que también pisa fuerte, la pobre inocencia de la gente, te arruina la vida. Y tenés que tener mucho cuidado de que no se convierta en el jefe, porque el miedo te hace muy egocéntrico, te distrae y te hace demasiado protector con las personas que más amás y que las arruina. Siempre recuerden, cuando uno, un papá, se convierte en protector sobre protector, arruina la vida de los hijos. No es que los ama, los destroza. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado con esto. Ahora, Jesús habló mucho sobre el miedo. Y la respuesta de Jesús al miedo parece absolutamente ingenua, ¿no? Y la verdad es que en todas las aventuras que tuvo Jesús con sus amigos, con los discípulos, estuvo permanentemente tratando de enseñar cómo enfrentar el miedo. Y la conclusión de Jesús es una conclusión que no nos ayuda mucho, porque Él dijo lo siguiente: no tengas miedo, no dejes que el miedo sea tu jefe. O sea, esta es la conclusión final de Jesús. Lo que los discípulos podrían decir, bueno, Jesús no me ayuda mucho con esto, ¿no? Porque el miedo está, lo tengo, y nosotros también estaríamos con los discípulos. Está todo bien, Jesús, pero yo tengo miedo. Puedo decir, no tengas miedo, pero yo tengo miedo. ¿Cómo se hace para no tener miedo? Es muy ingenuo. Entonces, en una ocasión, Jesús estaba con sus discípulos enviándolos a la misión y les dijo lo siguiente. Y esto es lo que te dice a vos también. Dice, tengan en cuenta que los envío como ovejas en medio de lobos, que para nosotros es simplemente una frase, pero ellos lo veían todos los días. Porque cuando una oveja estaba en medio de lobos, lo único que veían eran los restos. Y lo único que veían era sangre, destrozo. Entonces, cuando Jesús está hablando de esto, era algo que era muy claro para ellos. Ovejas en medio de lobos. Entonces ahora le dice, bueno, ahora ya que firmaron el contrato de seguirme, ya que quieren seguirme, esto es lo que dice la letra chica. Cuídense de la gente, porque los entregarán a las autoridades, los llevarán para juzgarlos y ¿qué van a hacer? Los azotarán en la sinagoga. Fíjense qué lindo proyecto de vida, ¿no? El proyecto de vida de Jesús, totalmente que uno espera, ¿no es cierto? Que nos prospere, que vaya todo bien. Jesús te dice, bueno, ¿me querés seguir? Bueno, esto es lo que te va a pasar. Y finalmente a todos los muchachos les pasó esto. Los azotaron, los llevaron a autoridades y finalmente los mataron a casi todos. Entonces, que la propuesta de Jesús, que es la misma propuesta que nos hace, que no varió, que es seguirlo, Él finaliza después de un montón de cosas que les explica de lo que iba a pasar en la vida. Así que no tengan miedo. Pero los discípulos, cuando escucharon esto, siguieron teniendo miedo. Entonces Jesús estuvo los 3 años trabajando para que aprendan a no tener miedo. Entonces le dice, bueno, muchachos, evidentemente hay cosas que tienen que aprender, entonces vamos a una excursión. Entonces, la vida de Jesús y los discípulos son de muchas excursiones educativas. ¿Se acuerdan cuando en la primaria salían excursiones educativas, te llevaban a la granja, te mostraron que era un patito, todas esas cosas? Bueno, Jesús los lleva a excursiones educativas sobre el miedo, ¿no? Todo el tiempo. Y en una de ellas,
en Mateo 8:23, dice que Jesús subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. Y eso es lo que tiene que hacer un seguidor de Jesús. Y tenemos que hacer, cada vez que Jesús te dice, anda para allá, seguilo. Ahora, no sabes dónde te va a meter. Y normalmente te mandan aventuras complicadas. Casi todo lo que tiene que ver con seguir a Jesús no es sencillito, no es que todo va a ir completo. Viene con tormentas, con problemas, con dificultades. Eso es seguir a Jesús. ¿Estamos de acuerdo con esto? Porque a veces seguir a Jesús parece muy naif, ¿viste? Todo muy bonito, pero seguir a Jesús es una aventura. En las aventuras hay sangre, golpes, quebraduras y todo lo que eso viene una aventura. Entonces dice que de repente se desató sobre el lago una fuerte tormenta. Una tormenta fuerte. Cuando habla acá de una tormenta fuerte, no es las tormentas típicas que los marineros estaban acostumbrados. Ellos estaban acostumbrados a tormentas, en el mar de Galilea era muy común que aparecían tormentas de repente, pero esta no fue una tormenta normal, fue una tormenta especialmente fuerte para que asuste a pescadores que estaban acostumbrados a estar enfrente de tormentas. Dice que las olas entraban en la barca y Jesús, ¿qué hacía? Dormía. Ahora, yo quiero que imaginen la escena con una barquita chiquita como esa, Los barcos no eran barcos grandotes, eran barquitos chiquitos. Cuando uno está en un barco en medio de una tormenta, la única forma de hablar, ¿cómo es? A los gritos y desesperados. Es casi imposible que Jesús estuviera durmiendo ahí, eso es que tenemos que entender. Jesús, no sé si se hacía el dormido o qué, pero era casi imposible dormir. Escuchame, te entran olas por todos lados, te entran todos los gritos, no se puede dormir. Pero Jesús estaba durmiendo o se hacía el dormido, no importa, ¿no? El relato no dice qué, pero todo el mundo está gritando. Los discípulos fueron, ¿a qué cosa? A despertarlo, pero no fueron. Jesucito. Jesús, viste, cuando uno va a la mañana, la primera forma de papá y mamá de despertar a un niño en la mañana, ¿cómo es? Jesucito, pidió, después la segunda, ¡para acá! Bueno, fue más parecido cuando el pibe no se levanta al 10º llamado, así fue, ¡Jesús! Lo voy a gritar para que no se asusten, Jesús, sálvanos, nos vamos a ahogar. Y entonces, en medio del griterío, en medio del escándalo de las olas, Jesús, que todavía ni se había levantado, o sea, apoyado el coso mientras estaba tranquilo, ¿qué les dice? Hombres de poca fe. Los tipos no entendían, ¿qué? Tengo la barba mal, ¿qué está diciendo? Hombres de poca fe, ¿qué está diciendo Jesús? Y acá viene la frase que es hasta graciosa, ¿no? Bueno, todos nosotros ya sabemos por el franelógrafo cómo termina toda la historia, pero esta historia es una historia de tipos que están hundiéndose en el barco y de repente te dice, ¿por qué tienes tanto miedo? Y Jesús, tengo miedo porque hay una tormenta, Jesús. Tengo miedo porque hay olas, Jesús. Tengo miedo porque no me alcanza el dinero, Jesús. Tengo miedo porque mis hijos no están bien, Jesús. Tengo miedo porque tengo enfermedad, Jesús. Tengo miedo porque estoy solo, Jesús. Tengo miedo. Los miedos que tenemos nosotros. Los miedos que decimos, Jesús, hace algo. Pero esta no es una historia solamente de milagros, sino que Jesús quiere enseñar sobre el miedo. ¿No? Porque en medio de todo esto, Jesús no entró en pánico. Y quiero que sepas esto, Dios no entra en pánico en tu situación. Dios no tiene miedo y está asustado en medio de lo que a vos te pasa. Tu Salvador está al lado tuyo, en medio de lo que hoy te da miedo. Los miedos que tenés, todos tenemos miedos, ¿o no? Todos tenemos miedos. Y el Dios que creó el tiempo no entra en pánico. Y quizás esto es lo que Jesús quiere que entiendas en esta mañana. Y te dice, no tengas miedo, no tengas miedo. Entonces se levantó Jesús, recién ahí se levanta, reprendió los vientos y las olas y todo quedó completamente tranquilo. Y lo que sucede ahora es el punto central de todo este incidente, ¿no? Porque los discípulos plantean la pregunta perfecta. Y esta pregunta, si sos creyente, o si fuiste creyente, si dejaste ir a la iglesia, o si estás tratando de volver, es una pregunta muy importante que hacerte. ¿Y por qué estar en una iglesia? ¿Y por qué seguir a Jesús? Los discípulos, dice, no salían de su asombro. Y decían, vamos juntos, ¿qué decían? ¿Qué clase de hombre es este? ¿Qué clase de hombre es este? ¿A quién estamos siguiendo?
Y esta es la pregunta que todo el mundo tiene que hacerse, y vos y yo tenemos que hacernos. A veces uno entra en las iglesias y escucha mensajes, pero ¿a quién estamos siguiendo? ¿Quién es este que estamos siguiendo? Que hasta los vientos y el mar le obedecen. El Evangelio de Marcos, que fue escrito con las memorias de Pedro, porque Pedro dictó a Marcos, se supone que Pedro era analfabeto, y le contó todo a Marcos, y Marcos escribió el Evangelio de Marcos, dice que cuando pasó esto, ellos temieron con gran temor. O sea, era un miedo que superaba todo. Era un miedo que superaba su miedo. ¿Me entienden? El miedo a quien estaba ahí superó el miedo de la tormenta. Su último temor fue mayor que el anterior. Su miedo a lo que acababa de ocurrir, que les dio miedo, con respecto al miedo a la presencia con quien estaban, ese miedo era mayor. Y entonces, por un momento fugaz, su confianza en Jesús, ¿qué hizo? Superó el miedo. Porque se dieron cuenta quién estaba ahí. Se dieron cuenta quién estaba ahí. Y este es nuestro gran problema. Sabemos, conocemos, leímos, predicamos, pero nos olvidamos quién está con nosotros en medio de nuestro miedo. ¿Quién es el que está con nosotros? Porque la confianza en Jesús y lo que Jesús era capaz de hacer superaba el miedo a la tormenta. ¿Quién es ese hombre? En otras palabras, Jesús quiere enseñarles, no tienen que permitirle que el miedo sea su jefe, porque estoy ahí. Y no quiero que el miedo se convierta en la pieza central de tu vida, que te maneje todo lo que haces. Porque yo estoy ahí. Y yo no cambio. Y yo no entro en pánico. ¿No te gusta que Jesús no entre en pánico? ¿Cuántos entran en pánico? Entraste en pánico esta semana por cosas, ¿no? ¡Ah! ¿Y ahora qué? ¿Y ahora cómo hago? ¿Y qué hago? No, ¿y cómo? Estamos todo el tiempo así, ¿o no? Yo tengo 63 años. ¿Qué hago, Dios, ahora? El mes que viene, el año que viene. Bueno, los discípulos eran parecidos, igual que nosotros. Porque lo interesante es que después de toda esta experiencia de tener tanto temor y temblor, no aprendieron todavía, como nosotros. Porque ¿cuántas veces tuviste experiencias de Dios poderosas que dijiste, gracias Señor, sos un Dios poderoso, te alabo, todo, y al otro día, ¡ay, qué miedo que tengo! ¿Te pasa eso? Bueno, la historia de discípulos te va a ayudar porque te pasó lo mismo, ¿no? Entonces Jesús, mientras todavía recordaban un poquito la historia, dice, bueno, chicos, ¿se acuerdan? Tuvimos una excursión, nos salió muy bien, pero bueno, aprendieron. Todos fallaron, todo el mundo tuvo miedo, pero le voy a explicar un poquitito con algunos ejemplos de la naturaleza. Dice, no les tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no el alma. Más bien témanle ¿a quién? A Dios, que puede destruir tanto el cuerpo como el alma del infierno. O sea, si vas a temerle a algo, no le temes a las cosas, a la economía, no le tengas miedo a la salud, no le tengas miedo al futuro de tus hijos, al futuro de tus nietos, no le tengas miedo a lo que va a pasar en el país, no le tengas miedo de eso. Teme a Dios, que es el que va a determinar el futuro de tu vida. Temele a Él y confía en Él porque Él es poderoso en medio de lo que te pasa. Entonces, ¿se acuerdan, muchachos, el viaje en el barco? Tenían miedo del lugar equivocado, ¿se acuerdan, no? Tenían miedo de la tormenta, pero después se dieron cuenta que quien tenían que temerme era a mí. Tendrían que estar más atentos, entonces le da el ejemplo de la naturaleza. 2 pajaritos, 2 gorrioncitos, valen más que una moneda. Sin embargo, ningún pajarito, miren la cantidad de gorriones que hay acá en Pergamino, son hermosos, son un pajarito de los más bonitos que hay. Ningún pajarito muere sin que Dios, el Padre de ustedes, lo permita. Ningún pajarito, ningún gorrioncito de estos. ¿Que a Dios le interesa la naturaleza? Claro, por supuesto. De paso, no destruyas la creación, porque a Dios le interesa la creación. No estamos para destruir la creación para que estemos bien y consumamos indefinidamente todo lo que hay acá. Es un gran verso. Hay que cuidar
la creación, y ser buenas personas ecológicas en todo lo que hacemos. Pero aparte, vamos a hablar de ustedes. Él les tiene contados aún los cabellos de la cabeza. Cada vez que se te cae un pelo en la sopa, ¿nunca se te cayó un pelo en la sopa? Los pelos en la sopa, los pelos en la ropa, los pelos que van cayendo. Y cada vez se caen más, un día no va a haber más. Pero bueno, mientras haya pelo, cada pelo, Él los tiene contados. O sea que Él se ocupa de qué cosa, de mis detalles. Así que no tengan miedo, ustedes valen mucho más que los gorriones. ¿Creen que valen más que los gorriones? Esta fue la manera de Jesús de decir, Dios es un Dios personal. Escúcheme bien esto. Dios conoce tu nombre. Dios conoce tus circunstancias. Dios conoce por lo que estás pasando. Le importa tu vida. ¿Cuántos pueden decir gracias a Dios porque te importa mi vida? Aunque parezca que las oraciones no son respondidas, aunque parezca que enfrentamos cosas y estamos solos, a veces pareciera que Dios contesta todo al revés de lo que espero, Él está conmigo. Tengan la seguridad que Dios lo sabe, Dios le importa, así que no tomen ninguna decisión estúpida, dice Dios, porque yo estoy acá, yo estoy. Y si yo estoy, van a aprender sobre el miedo. Y me imagino los discípulos, sí, Jesús, qué lindo todo. Vamos a otra excursión. Y entonces Jesús los manda a otra excursión. Y así es la vida con Jesús también para vos y para mí. Entonces Jesús los lleva a una excursión que al principio fue muy linda. Él va a predicar y predica todo el día con la gente y la gente se queda ahí, cayó la noche y es una excursión que todos conocemos y muy bonita porque de repente no tenían para comer, los discípulos dicen, ¿qué hacemos? Bueno, denle ustedes de comer, no, acá tenemos poquito, bueno, le ora. Y entonces Pedro cuenta y de repente se multiplicó todo, fue espectacular. Los discípulos estaban con la confianza, ¿dónde? Allá arriba, si Jesús puede multiplicar, ya está, este hombre es maravilloso, hace lo que quiere. Entonces Jesús, ¿qué hace? Enseguida, ahí nomás, o sea, para que no se le suba a la cabeza nada, ¿qué dice? Jesús, ¿qué hizo? ¿Los obligó? Claro, dice, otra vez el barco, no, ya sé lo que pasa a los barcos. Yo con vos no viajo más, dice que no te preocupes, no voy a ir con vos. Alguno dijo, esto va a ser peor todavía, cuando Jesús te obliga a hacer algo. Y eso, escucha, muchas veces que Dios te pone en situaciones que no querés vivir, La vida es así, y te empuja. ¿Cuántos fueron empujados por Dios a hacer cosas raras? Y te empujaron en medio de tu miedo. ¿Te pasó eso o no? En medio del miedo, no quiero, no. Entonces ¿qué? Te obliga, anda. Obligó a sus discípulos a entrar a la barca e ir delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a las multitudes. El relato continúa que mientras tanto los discípulos se encontraban en problemas, otra vez en problemas. Mientras tanto los discípulos se encontraban con problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento. Y vuelvo a decir, si acá dice un fuerte viento para los pescadores estos, es porque era un viento que no era el común. Y luchaban contra grandes olas, Eran jóvenes, fuertes, pero iban contra la corriente, iban contra el viento. Imagínense, era un barquito chiquito y le daban, y no avanzaban nada. Remando contra el viento, remando. Ahora, evidentemente pasó mucho tiempo, porque dice que cerca del amanecer, y estos muchachos se habían metido en el mar al atardecer, o sea, esto es cerca del amanecer, Jesús fue hacia ellos caminando sobre las aguas. Ahora, si sos un cristiano de esos que duda de todas las cosas, todo bien con la tormenta, el mar Galilea, puede ser que haya una tormenta fuerte y después se desaparezca, pero que Jesús camine en el agua me parece un poquito medio extraño, ¿no? Todo muy lindo con esto, pero hay que creer que Jesús caminó en el agua. ¿Por qué creemos esto? Y porque hubo gente que lo contó porque fue testigo. Y es interesante porque en literatura hay un criterio que es el criterio de la vergüenza. Escúchenme esto. El criterio de la vergüenza dice, si alguien va a inventar una historia, que es lo que mucha gente cree, que es una historia inventada, nunca se pondría a él como alguien que falló, como alguien que no estuvo a la altura, como alguien que fracasó. Y los relatos de los evangelios nos muestran que fracasaron. Pero aparte había otro problema con el criterio de la vergüenza. Es que estos hombres, cuando se escriben estos relatos,
Estaban en pleno apogeo de lo que era lo mejor, porque Pedro era el capo de la iglesia, porque Juan era muy importante en la iglesia, porque estos hombres eran hombres que realmente eran respetados. Entonces, si vos vas a escribir una historia inventada de alguien respetado, te vas a poner como que las cosas las hacías bien, no que las hacías mal. Entonces, yo imagino a Marquitos, ¿viste?, escribiendo el Evangelio y dice, Pedro, tengo que poner esto, es lo que pasó. Pero es medio vergonzoso, Pedro. Es lo que pasó, escribilo. Bueno, está bien, lo escribo. Entonces, ¿qué dice? Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, ¿qué hicieron? Dijeron, Jesús, Dios te bendiga, qué lindo verte. No, ¿qué dijeron? ¿Quedaron qué cosa? Aterrados, otra vez, llenos de miedo. ¿Y qué dijeron? Clamaron, es el Hijo de Dios. ¿Qué clamaron? Es un fantasma, es un fantasma. Nadie inventaría una cosa así. Porque la verdad que si ves los evangelios, todos los discípulos siempre quedan mal, ¿o no? Los discípulos quedan mal hasta cuando resucita. No quedan bien jamás. Entonces, Jesús hizo la de Cristiano Ronaldo, ¿no? ¿Vieron Cristiano Ronaldo cada vez que hace un gol dice, acá estoy yo? Bueno, dice, inmediatamente les dijo, tranquilos, soy yo, acá estoy. No tengan miedo. ¿Decimos juntos? No tengan miedo. Por eso, mientras sepas que Él está ahí, no tengas miedo. Mientras sepas que Él sabe lo que pasa en tu vida, no tengas miedo. Mientras sepas que Él te ama. ¿Cuántos creen que Dios te ama? Entonces, si Dios te ama, ¿por qué no va a estar al lado tuyo? Si decimos todo el tiempo la bondad de Dios y cantamos canciones bonitas, ¿por qué después no confío en mi economía? ¿Por qué no confío en mi salud? ¿Por qué no confío en mis hijos ahí? No tengas miedo. No hay necesidad de tener miedo. Incluso cuando hay algo que te da miedo. O sea, Jesús no te dice, esto no te va a dar miedo. Sí te da miedo. Una tormenta da miedo. Pero no dejes que el miedo te gobierne. La sensación de miedo todos la tenemos. Es imposible no tener miedo. El miedo es normal. El problema es que no dejes que el miedo sea tu jefe. ¿Entienden esto, no? Porque si uno cada vez que siente miedo se siente mal, no. Es normal el miedo. Pero no dejes que el miedo que haga te gobierne. Ahora, ¿aprendieron los discípulos? No. Como vos y yo tampoco aprendemos, ¿no? Porque no simplemente una vez Dios se mostró poderoso en nuestra vida. ¿Cuántas veces Dios se mostró poderoso en tu vida? Un montón. Y ese día creíste, pero el otro día te vino una factura que no podías pagar. ¿Y ahora qué hago, Señor? Me muero, me sacrifico, me voy a descuartizar. Ahí estamos. Al finalizar el ministerio de Jesús, Él va camino a Jerusalén, lo acompañan. Viene el momento tremendo de la resurrección de Lázaro, popularidad de Jesús a tope. Lo reciben con mantos y palmas. Jesús, estamos en la mejor. Luego están en los últimos momentos y Jesús les dice, bueno, muchachos, voy a hacer un nuevo pacto entre Dios y el hombre. Van a tener una relación distinta entre Dios. Vamos a hacer algo distinto. Un nuevo pacto. No simplemente un nuevo pacto. Voy a formar un nuevo movimiento en la iglesia que ni el infierno puede contra ella. Y ustedes van a ser parte y van a ser líderes. Vos, Pedrito, vas a ser el capo de todo esto. Y te voy a dar un nuevo mandamiento. Y van a amarse unos a otros como yo los he amado. Y entonces los discípulos dicen, ya está, esto es lo mejor. Ahora sí, el Mesías. Y va a restablecer la nación de Israel. Y va a expulsar a los romanos, pero más tarde a la noche, ¿qué pasó? Lo arrestaron. Y los romanos, ¿qué hicieron? Lo crucificaron. ¿Y qué hicieron ellos? ¿Confiaron? Tuvieron miedo. Se escondieron y lo negaron. ¿Como quiénes? Como nosotros. No sabíamos quién era, creíamos saberlo, esto fue emocionante, pero se acabó. Se acabó el nuevo pacto, se acabó el nuevo movimiento, se acabó el nuevo mandamiento. Todas las historias que teníamos no las vamos a recordar porque fueron todas mentiras, nos equivocamos, seguimos al hombre equivocado, porque claramente Roma no puede crucificar al Mesías, el Hijo de Dios. Se acabó todo. Nuestros miedos eran correctos. Pero después vino la tumba vacía y después se encontraron con el resucitado y nuevamente se dieron cuenta que el nuevo pacto era correcto, que había un nuevo movimiento y un nuevo mandamiento y la resurrección resaltó todo lo que Jesús dijo.
Y estos hombres, después de la resurrección, después de la Pascua, todo cambió. Y todo lo que él dijo sobre el miedo tenía razón. Porque si este hombre no simplemente puede contener olas, multiplicar panes, sino que venció la muerte, nada va a hacer que el miedo supere lo que él hace. Porque para nosotros la resurrección es simplemente a veces un domingo de Pascua, ¿no? Es el recuerdo, es la cancioncita, resucitó, pero para ellos la resurrección era todo. Todo. Fue la fuente de su confianza, de valentía, de fuerza. Y especialmente la resurrección les enseñó y les ratificó todo lo que Jesús dijo sobre el miedo. Porque si Jesús venció al peor miedo que tiene el hombre, ¿cuál es el peor hombre que cualquier persona tiene? La muerte. ¿Cuál es el último enemigo que Jesús venció? La muerte. Si Él venció la muerte, nada puede dominar en medio del miedo. Jesús está vivo. Porque ellos tenían miedo a algo mayor. Claro que hay cosas para temer, claro que hay cosas que te dan miedo, claro que como papi te dan miedo tus hijos, claro que cada vez que hay problemas económicos te dan miedo, cada vez que estás sola o solo te da miedo de quedarte así. Pero ellos aprendieron la lección de los paseos del barco, por fin las excursiones tuvieron su efecto, por fin los pajaritos tuvieron su efecto, los pelos tuvieron su efecto y ellos no tuvieron miedo. Vamos juntos, ellos no tuvieron miedo. Y es asombroso, porque no podemos imaginarlo, porque ninguno de nosotros nos pasó, porque a ellos después, ellos fueron directamente a enfrentarse con los que crucificaron a Jesús. De locos. Fueron directamente a la boca del león. Y fueron y dijeron, vamos a seguir hablando, pero no hablen porque los van a matar. Mátenme si quieren, pero yo jamás voy a dejar de hablar. Y entonces los primeros cristianos, todos los primeros cristianos, vivieron sin miedo a la muerte. Y los mataron. Todos los días se reunían y había uno menos. ¿Qué pasó? Lo mataron ayer. Bueno, así estaban. Cada vez había menos. No había menos, había más. Porque la valentía de ellos hacía que cada vez la gente crezca más. Porque no tuvieron miedo ellos, ¿qué hicieron? Como no tuvieron miedo, cambiaron el mundo. Hoy estamos acá porque hay gente que no tuvo miedo. Después la iglesia se estableció, hicimos reunioncita, nos quedamos cantando acá adentro tranquilitos y empezamos a tener más miedo. Pero Dios nos invita a ser otro tipo de gente. Gente que no tiene miedo a la muerte. Claudio Galeno, médico, escritor del siglo II, fue un hombre que escribió muchas cosas y aparte por eso los médicos bien se dicen galenos. Y a esta una obra social que se llama Galeno. Claudio Galeno fue un médico que tuvo la oportunidad que muy pocos tenían de ver moribundos y analizarlos. La medicina no evolucionó al principio porque no se podían tocar los cadáveres. Por ley no se podía tocar un cadáver, entonces no se podía hacer lo que hoy se hace, ver un cadáver y tratar de aprender de él. Entonces, pero Claudio Galeno con otros tenía la gran oportunidad de ir a las arenas romanas y cuando estaban los cristianos medio muriendo, los tenía ella que estaban por morir, los podía analizar. Y él escribió lo siguiente con respecto a estos cristianos que él veía. La ausencia de miedo a la muerte y al más allá es algo que presenciamos en ellos todos los días. Porque lo que cambió todo esto fue la resurrección de Jesús. Y cuando adorás a un Señor resucitado, cuando adorás a alguien que dominó la vida y conquistó la muerte, cuando Él te dice no tengas miedo, te das cuenta de que no tenés que tener miedo. No porque no hay nada que temer. ¿Cuántas tienen cosas que le dan miedo hoy? Levanten su mano, diga la verdad. ¿Cuántas tienen cosas que le dan miedo? Hay cosas que te dan miedo. Sino porque pusiste tu confianza en Jesús y cuando Él está, todo mi miedo se va en Él. Por eso, ¿cuál será el antídoto para el miedo? El antídoto para la culpa fue la confesión. Por eso tengo que confesar mis pecados, confesar lo que está escondido en mi corazón, hablar de lo que hice, contárselo a otro y contárselo a Dios. El antídoto para el enojo, ¿cuál era? El perdón. Y por eso tengo que hacer una lista con la gente que me ha dañado y perdonar a cada uno de ellos por todo lo que hicieron. El antídoto para la codicia, la generosidad. Y por eso tenés que traer para otras personas, dar tu diezmo y ser generoso a todo aquel que te pide. El antídoto para la envidia es celebrar al otro, es decir qué bueno, especialmente a aquellos que te molestan mucho que les vaya bien. Qué bien que te vaya bien, qué bien, y sacar todas las cintas rojas que tengas por ahí, porque lo más importante es tener un corazón libre de envidia. ¿Cuál será el antídoto para el miedo?
El antídoto para el miedo es la oración. Pedro, que aprendió mucho de las excursiones con Jesús y que después él fue perseguido, encarcelado y muerto. Un hombre que había negado, que había huido y que luego de ver a Jesús resucitado fue el líder de la iglesia. Cuando escribió una carta a los cristianos, que como nosotros no habían conocido a Jesús personalmente, le dice, déjenme decir lo que hay que hacer, lo que Dios te invita a hacer con tu miedo. Echen sobre Él toda su ansiedad. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de ustedes. ¿Qué hay que hacer en esta mañana? Transferir. ¿Veo que uno vive haciendo transferencias ahora? Tengan cuidado a quien le manda transferencia, lean antes de meter el clic. Pero esta mañana Dios quiere que transfieras tus miedos a Él. Transferilos. Echalos. Descargalos. ¿Por qué te va a cuidar? Si Él venció la muerte, si Él tiene todo el poder, ¿cómo no se va a encargar de tus miedos? ¿Cómo no se va a encargar? Y Pedro debía saberlo porque finalmente él murió en la Roma de Nerón, pero confió en la promesa. Y como dijo el salmista, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. ¿Creen eso? No sé cuál es tu miedo. Todos tenemos miedo. Todos. Pero Él está con nosotros. Y por eso te invito a decirle al miedo, miedo, no sos mi jefe. ¿Te animás a decirlo conmigo? Miedo, no sos mi jefe. Con un poquito más de actitud para que este bicho se asuste un cacho. Miedo, no sos mi jefe. Y esta es la invitación que Jesús te hace, que lo sigas a las aventuras de la vida con Él. Él te saca de excursión. Las excursiones son complejas. Algunos de ustedes están en medio de una tormenta que no saben para dónde salir. Es una invitación a que lo sigas, pero que lo sigas sin miedo. No temas, incluso cuando haya cosas para tener miedo. No temas, porque yo estoy contigo, te dice el Señor. No temas, porque yo me preocupo por vos, te dice el Señor. Sígueme, no tengas miedo. Sígueme, no tengas miedo. Por eso el Señor te pregunta, ¿cómo está tu corazón en esta mañana? ¿Cómo está tu corazoncito? Y te pone la mano en el hombro, porque Él conoce tu corazón. Y te dice, no tengas miedo, yo estoy acá. No tengas miedo, yo estoy acá. Yo en esta mañana deposito mi miedo, ese miedo que tengo, porque tengo cosas que me dan miedo, Jesús. Pero las transfiero, las deposito, las echo. Porque sé que vas a cuidar de mí. Y porque eso que tengo miedo no es más grande del miedo que te tengo a vos, Señor. De la confianza que tengo en un Dios que es poderoso. Que me cuesta aprender a confiar. A pesar que lo sé, lo enseño y lo predico. Señor, todo lo que estamos acá, vez tras vez, tropezamos con el mismo miedo a veces. Algunos miedos de años que tenemos. De años. Señor, si estás con nosotros, si nos conoces, si conoces el detalle de nuestra vida, podemos vivir en libertad. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias porque el miedo no tiene por qué ser nuestro jefe. Va a estar, claro, hay muchas cosas que nos dan miedo, pero no va a dominar nuestro corazón. Porque
Porque ya tenemos un Señor, ya tenemos un jefe, que es Jesucristo. Y es un jefe más grande que nuestro miedo. Más grande que cualquier miedo que vivas. Más grande que cualquier terror que enfrentes. Él es tu Señor. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Agradecerle a este Dios